Pues bueno, iniciamos otra semana. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y el internet. De lunes a domingo le vamos a dar una repasada a estos temas y si se puede, pues otra repasada con ejemplos. Es decir, vamos a repetir porque esta ya de hecho es una repetición y repetir y repetir. Es decir, como si nos hubiéramos ido a extraordinario en términos de Politécnico, a ETS, y pues tenemos que recursar la materia, ¿no? Y es que pues está divertido el tema, está padre y con ejemplos pues es mejor. Así que muy probablemente lo estemos viendo esta semana y la que sigue también, y si se puede, un poquito antes del examen igual, ¿no? Para no irnos tan a prisa, sino que vayamos con calmita, ¿no? Digo, si regreso del examen psicológico, ¿no? Así que vamos con estadística descriptiva. La estadística descriptiva, para que tengamos una idea de qué es la rama de la estadística que se enfoca en describir precisamente, su nombre lo dice, y resumir datos de una población o muestra. Para entender mejor el concepto debemos de definir lo que es una población. La población en estadística descriptiva descriptiva es el conjunto completo de elementos o individuos que se estudia. Puede ser cualquier grupo de personas, objetos, eventos. Por ejemplo, si estás estudiando la estatura de todos los estudiantes de una escuela, la población serían todos los estudiantes de una escuela, ¿no? Esa sería la población. Una muestra. La muestra es el subconjunto representativo de la población. Es utilizada para hacer inferencias sobre la población más grande. Es importante que la muestra sea seleccionada de manera aleatoria y representativa para obtener conclusiones sobre la población. Incluso ya una vez que tienes tu muestra es cuando se comienzan a aplicar diferentes fórmulas para este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a las variables son las características o atributos que se estudian en una investigación. Puede ser cualitativas, como por ejemplo el color, alguna cualidad precisamente, o cuantitativas, como por ejemplo la edad, la altura, es decir, que se puede cuantificar. Las variables cuantitativas pueden ser discretas, es decir, valores específicos, o continuas, es decir, que abarquen de un rango a otro rango, ¿no? En cuanto al análisis frecuencial, el análisis frecuencial implica contar con la frecuencia con la que ocurren diferentes valores de una variable. Puede ser presentando en forma de tablas de frecuencia, gráficos de barras o diagramas circunstanciales para mostrar la distribución de los datos. Y bueno, en cuanto a las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia central son valores que representan el centro del conjunto de datos. Las más comunes son la media, es decir, el promedio, la mediana. Cuando decimos de mediana, nos referimos al valor que separa a la mitad de los datos, y la moda. La moda es el valor que se repite constantemente, ¿no? Y en cuanto a la dispersión se refiere a la variabilidad o a la diferencia entre valores individuales de una variable. En este caso podemos decir que mientras mayor sea la dispersión, mayor será la variabilidad de datos. Es decir, que depende de qué tramo a qué tramo estemos hablando, pues es más variable, ¿no? A eso se refiere. Incluso lo podemos ver en cuanto, ¿se acuerdan de las curvas que les dije? Cuando se hace más grande, bueno, pues entre más grande, pues es mayor la dispersión, ¿no? Algunas medidas de dispersión comunes son el rango, es decir, de dónde a dónde, la desviación estándar,
que esa se saca mediante una fórmula que es precisamente la que veremos en algún momento, y la varianza, que es también otra fórmula, ¿no?, que estaremos viendo en la tercera semana de estos temas. Vamos a tratar de hacerlo en 3 semanas. En cuanto a las formas de distribución describe la apariencia general, como se distribuyen los datos. Puede haber distribuciones simétricas, como la distribución normal, que es cuando es la campanita, esa es totalmente simétrica. Distribución asimétrica, es decir, que se encuentran algunos sesgos, puede ser sobre todo hacia la derecha, y asimétrica, también se encuentran algunos sesgos, pero hacia la izquierda, ¿no? Es decir, también no es perfecta, pero está hacia la izquierda la curva, ¿no? También hay distribuciones uniformes, donde los valores tienen la misma profundidad de ocurrencia. Es decir, los valores son uniformes, por lo tanto, pues te va a dar una distribución normal, que es lo que ya habíamos mencionado al principio. Para ir cerrando la idea de estadística descriptiva, podemos decir que la estadística descriptiva es esencial para resumir y comprender los conjuntos de datos, lo que permite identificar patrones, tendencias y características importantes en la información recopilada. Es decir, tú haces tu estudio, tu encuesta o el método que vayas a utilizar para la recopilación de datos, y ya esta estadística te sirve para comenzar a hacer el análisis respectivo, comenzando con la elección de la población. Es decir, qué es lo que quieres estudiar, si son un grupo de estudiantes, si son un grupo de personas, si es un área geográfica, si es, pues, no sé, los tipos de transporte de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? En cuanto a la muestra, pues la muestra es un subconjunto representativo de la población, es decir, de todo lo que era tu población, nada más vas a recabar algunos datos. De hecho, vamos a ver la fórmula para saber cuál es el adecuado de esos datos que se necesita recabar para que tu muestra sea aceptable, porque esta depende del tamaño, y también como tal existe fórmulas, ¿no? En cuanto a las variables, que pueden ser cualitativas, pues se tiene que pensar en la cualidad de lo que vas a estudiar. Por ejemplo, si son hombres, si son mujeres, y también otro factor que influye mucho en ocasiones son las cuantitativas, ¿no? La variable que influye mucho son las cuantitativas, como por ejemplo puede ser la altura, la edad, etcétera, ¿no? En cuanto a las variables cuantitativas, pueden ser discretas o continuas. Es decir, cuando nos referimos a discretas, es decir, son valores específicos, y cuando son continuas, pues es un rango, es decir, estamos hablando de tal a tal frecuencia, ¿no? En cuanto, pues eso es más o menos de lo que trata este tema. En esta ocasión nada más van a ser poquito, 10 minutos, porque básicamente nada más se trata del análisis de la información recabada. Para la recopilación de datos ya estuvimos viendo algunas opciones, que puede ser mediante encuestas, que puede ser mediante entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo es primero definir tu población, después tu muestra, recabar información, y estas son las herramientas para el análisis, ¿no?, que estaremos viendo un poco más a detalle, yo creo que la siguiente semana, ¿no?
Así que por hoy es todo y que tengan un buen día.